no importa todo lo que cueste, Señor, queremos estar en tu presencia, Señor amado. Cada vez, Padre Santo, que la iglesia convoca, mi Dios amado, para poder asistir, mi Dios, a tu casa, Señor, ahí queremos estar, mi Dios amado, en tu presencia, Padre Santo. Señor, háblanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Habla al corazón necesitado, Padre, en esta noche, Señor. Habla, Padre Santo, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que ahora predispone su mente y su corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para darnos en esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, que tu presencia estés ahí en los hogares, Padre Santo, en este momento, ahí en las casas, Padre Santo, desde donde nos están mirando, mi Dios amado, Padre Santo, en las redes sociales, Señor amado, tu presencia está ahí, Padre Santo, para traer, Señor, salvación, para dejar bendición, Padre Santo, para liberar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma control, Señor, del ambiente aquí en tu casa, en tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo, y proclamamos libertad en este lugar. Señor, queremos descansar en ti, Señor. Por eso, Padre Santo, todo problema, cualquier dificultad o dolencia o fatiga o malestar en el cuerpo, Padre Santo, mi Dios amado, lo ponemos, Padre Santo, a tus pies, Señor, y queremos descansar en ti, Señor amado. Habla, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Tomen sus asientos. Que Dios me los bendiga. Amén. Ahora, ¿cómo me pongo así? Porque más están acá, no que acá. Que Dios les bendiga, amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Están contentos? Amén, pues diga amén entonces, si está contento. Amén. Mateo capítulo 18. Si nosotros nos ponemos a leer todo el capítulo, que no lo vamos a hacer aquí, vemos que en estos capítulos, en estos versículos, Dios, o Jesús en este caso, comenzó a tratar con cada uno de sus discípulos. Las veces que me ha tocado por la gracia del Señor dar una palabra desde este lugar, me gusta hablar sobre Mateo, sobre los evangelios, específicamente Mateo, porque aquí vemos la vida de Jesús. Aquí vemos lo que Jesús enseñaba directamente a sus discípulos. Vemos que Jesús siempre era una persona que cualquier circunstancia que le sucedía a los discípulos, Jesús la sabía agarrar para sacar una lección y enseñarnos y darnos a nosotros lo que, bueno, a sus discípulos, ¿no? Y en este caso a nosotros, lo que necesitamos para continuar en la vida cristiana. Mateo capítulo 18, versículo 1, nos habla la palabra del Señor de que hubo una discusión entre los discípulos. Se lo voy a contar un poquito, aunque no es de los versículos que vamos a hablar, pero para que usted pueda más o menos entender. Dice la palabra que los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y preguntarse quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. La Biblia habla de que el pueblo de Israel esperaba, y también los discípulos, de que hubiera un libertador. En este caso, para ellos era Jesús, que pudiera liberar al pueblo del imperio romano, del poder del imperio romano. Y por ende los discípulos estaban preocupados cómo iba a ser el movimiento del reino de Dios cuando ya Jesucristo instaure su reino terrenal. Estoy hablando del reino físico que los discípulos esperaban. Y entre ellos hablaban y discutían quién iba a ser el mayor entre ellos. Y la verdad que Jesús tomó, queridos hermanos, esta situación para poder enseñarla a los discípulos, para poder decirles de que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve. Sencillamente así. Amén. En otras palabras, Jesús le dice a los discípulos, no busquen grandeza, no busquen posición, porque aquel que sirve, ese es el mayor. Amén. Y la Biblia comienza a hablar y comienza Jesús comienza a darle las instrucciones a los discípulos
poniendo como ejemplo a un niño. Y a este niño, pues no, pues es nuestro prójimo. Y cuando habla de la niñez, está hablando también de la vida del cristiano que comienza en la vida cristiana, un niño espiritual, pero también habla de un cristiano que ya tiene un grado de experiencia en las cosas del Señor, pero que todavía hay inmadurez en su vida. Por ende, pasan circunstancias muchas veces adversas en su vida y son volubles en sus decisiones de servir a Dios. Hoy están sirviendo, mañana no. Hoy estamos alabando con gozo, pero después no lo estamos haciendo. Hoy estamos atizados, listos para poder poner el pecho a la obra, pero el día de mañana, por cualquier circunstancia, ya no. Es la constante de la vida de aquel cristiano que no ha madurado en el Señor. Y el Señor le dice a los discípulos: ustedes están similares, porque en el reino de los cielos el mayor es aquel que sirve. Es aquel que vela por el bienestar de estos niños, le habla Jesús cuando le pone, por ejemplo, a los niños. Y ahí Jesús le da una lección brutal a los discípulos, de tal manera que le dice que cualquiera que intente hacer caer a un niño, estoy hablando de un niño espiritual, estoy hablando de un hermano en la fe, cuidado, le dice, mejor es que se pongan una piedra de molino en el cuello y se lancen al mar. Eso estuvimos hablando los anteriores jueves pasados. Pero en esta ocasión, fíjese bien, primero Dios le dice, hay que servir. Queremos ser mayores, sirvamos. El que sirve es el mayor. Amén. Porque cualquiera que sirve a uno de estos pequeños, dice la palabra, o le recibe, me recibe a mí. Entonces, ¿por qué yo busco comodidad? ¿Por qué yo busco un lugar especial en las cosas del Señor? Si lo mejor que puedo hacer es servirle a Dios, porque al servir a mi hermano, estoy sirviéndole ¿a quién? A mi Dios, a Jesús. Amén. Así que mi hermano, si usted está en algún servicio en la obra del Señor, glorifíquese. Si usted de repente está poniendo de su parte para bendecir a algún hermano, para animar, para ir a fortalecer, gloríese. Aunque nadie le diga nada, aunque nadie le aplauda, usted está sirviendo a Dios. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, cualquier cosa que ustedes hagan, a mí me lo hacen. Por último dice que si usted invita un vaso de agua, ya hay recompensa. Amén. Porque usted lo está haciendo ¿a quién? A Dios. Y aquí la palabra nos habla como una segunda parte, Mateo 18, versículo 21. Escucha lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No saque de su mente esta palabra, 10,000 talentos. Le debía uno. ¿En qué versículo estamos? A ver, seguimos, dice así. Entonces aquel siervo, versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le perdonó? 10,000 talentos. Amén. Le perdonó la deuda. Entonces su versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo,
su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está, aquí viene otro paquete de enseñanza que Jesús le da a los discípulos. Fíjense bien, esta enseñanza viene producto del impasse que había, de las preguntas que se hacían entre ellos, de quién iba a ser el mayor. Mientras Jesús iba dando una palabra, iba saliendo otra, hasta el momento que Jesús habla sobre el perdonar. Y fue cuando entra Pedro, como siempre Pedro, ¿no? Pedro, una persona voluble, una persona que de repente se disparaba para preguntar o para tomar decisiones, ¿no? Pero Dios usaba esta manera de Pedro para enseñarnos a nosotros. En este tiempo Pedro le dice al Señor: ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Querido hermano, aquí hay algo muy importante: el perdón. Amén. ¿Cuán importante es servir? Mire usted, primero Dios le habla a los discípulos de que tienen que servir al prójimo. Ese es el trabajo del cristiano: servir a mi prójimo. Amén. Ser ejemplo a mi prójimo. Buscar manera de cómo poder ayudarle. Amén. De cómo poder alentarlo, moverlo, siendo también ejemplo para él. Y estoy hablando de una persona que es nueva en la fe. Porque una persona que ya tiene bastante tiempo en la fe no necesita, ¿no?, de que alguien esté dándole el ejemplo. Más bien tiene que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser ejemplo. Y la Biblia habla de que Jesús le decía esto: hay que servir. Pero luego viene el perdón. Porque cuántas veces, hermanos queridos, mientras nosotros servimos en la obra del Señor, tenemos la relación entre cristianos aquí en la iglesia o en cualquier área de servicio que hay, tenemos ese roce y siempre va a haber dificultades. Amén. Porque somos humanos. Van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cuántas veces vamos a perdonar a una persona? ¿Qué dice usted? ¿Cuántas veces usted va a perdonar? 70 veces 7 le dijo Pedro a Jesús, ¿no ve? Espera a Dios que perdonemos, y que perdonemos sin importar el abuso y el número de veces que se haga el mal. Aquí vemos, en primer lugar, vemos el espíritu y la práctica del perdón que Jesús le estaba indicando a los discípulos que ellos tenían que practicar con aquellos hermanos que de una u otra forma, por el transcurso de la vida y la práctica cristiana, iban a tener ciertos impases, porque no todos somos iguales. Amén. Note, mi hermano, exactamente lo que ocurrió entre Pedro y Jesús. Pedro preguntó acerca de perdonar a un hermano principalmente. La pregunta de nuevo es: ¿hay límite para el perdón? ¿Qué hizo usted? ¿Se ha encontrado usted en situaciones de perdonar, de tomar la decisión de perdonar, o se ha encontrado en un momento en que de repente ha tenido la obligación de acercarse a alguien y pedirle perdón alguna vez en su vida? Yo creo que sí. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, vivimos la vida cristiana, ¿sabe qué? Amargados como persona, amargados como hijos de Dios. Muchas veces aún dentro de la misma iglesia, sirviendo al Señor, pero enemistados, mirando mal a la gente. En vez de ser ejemplo, más bien somos mal ejemplo. Y en vez de ser de bendición, somos más bien puertas que traen maldición.
y por ende somos estorbo en la obra del Señor sencillamente por no saber perdonar. Y ahí vienen las heridas que comienzan a causar en nuestro interior, la raíz de amargura que comienzan a causar en nuestra vida, y por ende, mi hermano querido, ¿sabe qué? Comenzamos a dañar a otros, simplemente por no perdonar. Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Sabe qué? Y él le dijo, Señor, ¿hasta 70? O 7, perdón, hasta 7. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo 7 solamente, sino 70 veces 7. Amén. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto es? 400. 490. Ahí viene la respuesta directamente. Pero cuando Pedro hablaba de pedir perdón, estaba hablando de perdonar a nuestros hermanos en la fe, a perdonarnos entre nosotros. Pero fíjese bien, Cristo colocó esta palabra un poquito más allá en relación al reino de Dios. Cuando hablamos del perdón dentro del reino de Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Esto es más sublime, mucho más grande que cuando la persona perdona alejado de Dios. Cuando estamos en las cosas del Señor, dentro del reino de Dios, el perdón del cristiano es algo más sublime, es algo más grande todavía. Pero para Pedro, ¿sabe qué, mi hermano? Para Pedro el concepto de perdonar, para él 7 veces era generoso. En otras palabras le dijo, Señor, bueno, yo perdono 7 veces. Él creía que era generoso con perdonar. Imagínese usted, te hacen una vez mal, te perdono 7 veces. Yo creo que Pedro comenzó a brotar pecho, ¿no? Pero cuando Jesús le dijo, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Amén. En otras palabras, Jesús respondió que el perdonar no tiene límites. No hay límites para el cristiano para poder perdonar o para perdonar a su hermano en la fe. Y aquí vemos que Jesús ilustró el espíritu perdonador mediante referencia del reino de Dios, hablando de la comunidad de la iglesia, hablando de nosotros. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Entre nosotros sí o sí tiene que haber el perdón. Nosotros tenemos que perdonar las ofensas de aquellos que nos hacen mal. O por último, ayudarnos a no ofender a nadie. Eso es parte del reino de Dios. Eso es parte de la vida del cristiano. Eso es parte de la vida del cristiano. Por eso Jesús, cuando hablaba del perdón, estaba refiriéndose principalmente a la actitud que la iglesia tiene que tomar todo el tiempo en su vida. Ahora, en una forma actual, incluye también algunas personas que son siervos del Señor, pero ¿sabe qué? Pero que no son siervos de verdad, simplemente son siervos de palabra. La Biblia habla de que este hombre, en la historia del relato del hombre que trae a su consiervo a rendir cuenta, habla de que le debía 10,000 talentos. Y él le rogó para que le dé ese tiempo y pagarle todo y no lo enviara a la cárcel. Y dice la palabra del Señor que el Señor le perdonó. El rey le perdonó la deuda. Pero ¿sabe qué? Al perdonarle la deuda, él salió y comenzó, ¿cómo se dice la palabra? Instigar, a presionar a su consiervo para que le pagara los 10 denarios, los 100 denarios que le debía. En otras palabras, este hombre no era un cristiano de verdad. No era un hombre que conocía de verdad a Dios. Era simplemente cristiano de palabra, pero no de hechos. Porque no conocía, no pudo apreciar, no pudo distinguir la misericordia de Dios cuando él pedía misericordia para que le perdonase la deuda. Sin embargo, fue e intentó de una forma desastrosa que su amigo o su vecino o su prójimo le pague lo que le debía, que era nada a comparación de lo que el rey le había perdonado. Y así habemos en la iglesia en este tiempo. Muchos cristianos que somos simplemente de palabras. Muchos cristianos que venimos y servimos. Es más, ¿sabe qué? Predicadores muchas veces, que estamos delante aquí en el púlpito, sirviendo al Señor de una u otra forma, pero sin embargo lo hacemos de palabra,
sencillamente para que nos vean, pero sin embargo nuestros hechos dicen lo contrario. Cuando toca demostrar nuestra vida delante de los hombres, pues demostramos lo contrario. Y aunque finjamos, mi hermano querido, Dios ve nuestra vida, Dios ve nuestro corazón y sabe si de verdad lo hacemos con amor, con entrega, con pasión. Personalmente, este hombre no aprendió nada de la compasión y del perdón de Dios. La Biblia habla de 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Era la pregunta. Y Jesús le dice 70 veces 7, 490 veces. De nuevo hago la pregunta, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Imagínese usted, Jesús le dijo 70 veces 7, más 70 veces 7, o sea, todo el tiempo, siempre. ¿Sabe qué, mi hermano? El perdón es algo del corazón, no es de la mente. Es algo del corazón. Cuando yo perdono, ¿no?, y lo hago de corazón, es muy diferente a que cuando uno perdona y lo hace por ahí simplemente. Un espíritu perdonador no mide ni limita el número de veces que va a perdonar. Y es a lo que Dios nos llama, es a lo que Jesús le decía a sus discípulos. Van a tener cuidado, porque en el trato con sus hermanos, en el trato con estos niños pequeños que no conocen mucho del Señor, en el trato con aquellos cristianos que son volubles, que son inmaduros en la fe, aquellos que simplemente les gusta fingir o ser pantalla nomás, van a haber problemas y van a querer herir sus vidas. Pero Jesús le dice, ustedes tienen que tener un espíritu perdonador. Vuelvo a repetir, porque el espíritu perdonador no mide ni limita el número de las veces que usted y yo tenemos que perdonar al que nos ofende. Amén. Un espíritu perdonador soporta nuevos daños y heridas y lo hará una y otra vez. ¿Por qué, mi hermano? Porque sencillamente esto es espiritual. Esto es cosa del corazón. Esto es cosa del cambio que Dios produce en la vida de aquel cristiano que de verdad le busca. ¿Cuántas veces te han dañado? ¿Cuántas heridas vienes arrastrando en tu vida durante este tiempo? Y hasta ahora de repente no puedes perdonar de corazón, porque cuando ves a las personas quizás a unos metros, 50 metros de distancia, sientes algo en tu vida en contra de esa persona, no has perdonado. Y por ende, ¿sabe qué, mi hermano? Por ende, estamos lejos de Dios. Dice la palabra que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. ¿Cuántos cristianos muchas veces, ¿sabe qué?, no disfrutamos bendiciones de Dios sencillamente porque no perdonamos? ¿Sabe por qué? Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Amén. Esto es un problema de corazón. Es algo del corazón, no es de la mente. La iglesia Mujeres del Reino está promoviendo el día de mañana. Hay un grupo de personas que se ha movido durante mucho tiempo orando, clamando a Dios para que el día de mañana, que es el evento que va a haber en la iglesia, Dios pueda sanar los corazones, Dios pueda sanar heridas. Y una de ellas, mi hermano querido, ¿sabe qué? Tener un corazón predispuesto. Amén. Porque el perdonar es algo que viene del corazón. Y si usted es parte del reino de Dios, es parte de la obra del Señor, pues usted tiene un espíritu que viene del Padre. Y ese espíritu te lleva a perdonar de corazón. Y cuando uno perdona, ¿sabe qué? Es muy diferente. Quizás uno puede acordarse porque la mente se recuerda de las cosas, pero cuando uno perdona de corazón, ¿sabe qué? Ya no siente lo mismo por esa persona. Más bien siente compasión, siente amor. Esa es la diferencia de nuestro Rey. Amén. Esa es la diferencia. Imagínese usted. Dice la palabra que Dios amó al mundo. Dios te amó. Dios me amó así como somos nosotros. Tú y yo no somos merecedores del amor de Dios. Amén. Nadie somos merecedores del amor de Dios, pero esa es la diferencia. Dios te perdonó porque te ama, porque nos ama, aunque no lo merezcamos. Pero aquí viene la diferencia. Al dar perdón, cuando Dios da perdón es porque Él tiene misericordia de ti. Amén.
La Biblia habla que vino el hombre y él quería que le pague los 10,000 talentos. Y este hombre no tenía cómo pagar. Y le rogó. Entonces, ¿sabe qué? Antes de rogarle le dice, bueno, entonces vayan y vendan a su familia, a sus hijos, porque eso era normal en aquellos tiempos. Si yo debía a alguien y no podía pagar esa deuda, automáticamente podían tomar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo y venderlos como esclavos para poder de esa manera pagar parte de la deuda o la deuda total si es que alcanzaba. O de lo contrario yo iba preso hasta que alguien pudiera pagar mi deuda, o si no me moría en la cárcel. Eso era algo normal. No había compasión, no había amor, pero había justicia. Amén. Y Dios, querido hermano, es un Dios de justicia. Pero si Dios actuara con justicia, créame de que usted y yo no estaríamos aquí. Si Dios actuara con justicia, no estaríamos en este lugar, porque no somos merecederos del perdón de Dios. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que Él actúa con justicia, pero tiene misericordia. Amén. Tiene amor. Por eso es que hoy disfrutamos de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gracia no trae lógica. ¿Sabe qué trae? Amor. Trae amor. Trae amor la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso le decía Jesús a sus discípulos. Tienen que aprender a perdonar, tener un espíritu perdonador. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? El que tiene un espíritu perdonador, ¿sabe qué? No cuentan las veces. Amén. Yo creo que entre los que están aquí quizás puedan entenderme, ¿no? Hay cosas. Cristianos que tienen ya tiempo en la vida cristiana, y en aquellos que nos están escuchando también por los medios de comunicación, ¿no? Por las redes sociales, hay muchos que también pueden entender a cabalidad esta palabra, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, somos parte del reino, mi hermano. No vamos a estar contando las veces que perdonamos a alguien. Simplemente, ¿sabe qué? Vamos a tener compasión. Amén. Vamos a tener amor por esas personas, y Dios se encarga de lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque el perdón es algo del Espíritu. Amén. Es una calidad del Espíritu. Eso es el perdón. Eso es el perdón. Y cuando yo perdono a alguien, ¿sabe qué? Yo no estoy instigando a la persona por lo mismo, porque ya yo lo perdoné. Amén, ya yo lo perdoné, ya se lo dejé, y Dios también, porque yo perdoné, Dios me perdona y recibo esa paz de parte que viene del perdón de Dios en mi vida. Y cuando usted perdona a la persona, cuando usted perdona al agresor, mi hermano querido, usted es liberado. Principalmente usted es liberado. Amén. Aparte de que liberamos también al agresor. Pero principalmente esto viene para usted y para mí. Somos libres. ¿Sabe qué? Y yo lo he experimentado, le cuento, muchas veces. En mis crisis, en mis situaciones difíciles que he pasado durante mis años de vida hasta ahora. ¿Sabe qué? Es interesante, yo siempre escuchaba lo que uno siente cuando uno perdona. Yo no lo sentía, ¿no? Pero cuando me tocó la experiencia de poder perdonar, ¿sabe qué, mi hermano? Fue algo que a veces uno no explica, pero es algo que solamente Dios puede hacer. Amén. Es interesante cómo uno queda aliviado. Uno queda con un gozo que uno no puede explicar. Uno ve a esa persona, ¿sabe qué? Y uno puede tener trato con esa persona también. Amén. Porque eso hace el perdón. Eso hace el Espíritu perdonador. Me agredió, me ofendió. Yo lo perdono y vuelvo a tener trato con él. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Amén. Y la Biblia me manda que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y si no hablamos de hermandad, estamos hablando del prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento que dijo Jesús? Amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano en la fe. Amén. El que está a tu lado, ese es tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Nada hay que no lo puedo sentir, dicen a veces, ¿no? Yo lo perdono, pero no lo puedo ni mirar. No ha perdonado. Amén. Yo lo perdono, pero y hay un pero, no ha perdonado. ¿Y sabe qué? Y eso va llenando de amargura el corazón.
Y por eso, mi hermano querido, todas las veces, aunque en la iglesia hayan miles y miles de veces reuniones de sanidad interior, eventos y más acá, si usted no pone de su parte para perdonar, ¿sabe qué, mi hermano querido? Miles momentos de liberación usted va a pasar y nunca va a ser libre, nunca va a ser sano, porque esto depende de usted. Amén. Depende de nosotros. El perdón es algo del espíritu, es una calidad de espíritu. Cuando hablo que el perdón es algo del espíritu, ¿sabe qué estoy hablando? Estoy hablando de comunión, relación con Dios. No puede haber cristianos, mi hermano, llenos de heridas, si están orando, si están en comunión con Dios, si están leyendo la palabra, si están practicando la vida cristiana. El que está teniendo relación con Dios, ¿sabe qué? Dios va sanando su vida. Automáticamente Dios va sanando su corazón. ¿Por qué? Porque esa persona es llevado, mi hermano querido, a perdonar automáticamente. No puede haber un cristiano que no perdone y llamarse cristiano. Perdone, perdona a su agresor, amén, y Dios te va a perdonar. Mira lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo va a ser? Lo va a echar a la cárcel hasta que pague hasta el último centavo. ¿Cuántos cristianos sabemos que estamos sufriendo esa falta de perdón de Dios para usted, para nosotros? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos perdonado. Aprenda a perdonar. Y si no ha pasado durante su tiempo de vida hasta ahora situaciones así, está aprendiendo, amén, para que cuando llegue el momento usted pueda reaccionar y decir: te perdono, amén, y comience de nuevo con esa persona. ¿Sabe qué? Y Dios te va a perdonar y las cosas van a ser mejor. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa más: es imposible sostener buenas relaciones humanas sin un espíritu perdonador. Imagínese usted, es imposible trabajar con la persona que me cometió una agresión. ¿Qué voy a estar yo ahí? Seguro. ¿Sabe qué? Nos alejamos. ¿No ve? ¿Le está hablando Dios? Peor si se trata de la vida cristiana, no entre nosotros. Peor si en este grupo de trabajo está esa personita que me hizo un mal. Ni la puedo ver, ni la puedo sentir. Imagínese trabajar con esa persona. Cuando no está el espíritu perdonador, ¿sabe qué, mi hermano? Destruye nuestras relaciones humanas. Amén. Y el cristiano está llamado para ser sociable, para relacionarse con su hermano. ¿Sabe qué, mi hermano? Si usted y yo no aprendemos lo que es tener ese espíritu perdonador, perdonar a mi hermano, ¿sabe qué? Usted está ofendiendo a Dios mismo. Estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Por qué le digo? Porque al no perdonar a mi hermano, ¿sabe qué? Estoy abriendo puertas para que el diablo venga a hacer y deshacer donde estoy trabajando, hablando de la obra del Señor. Amén. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: tienen que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a relacionarnos con la gente. ¿Cuántas veces nos han ofendido, mi hermano querido? En lo personal, ¿cuántas veces a mí me han ofendido hoy? Y yo, que pase nomás, ¿no? Gracias a Dios uno va aprendiendo. ¿Y sabe qué? Cuando usted insiste con esa persona, va y le pide perdón, aunque usted no haya hecho lo malo, porque pasa así muchas veces, ¿no? ¿Por qué le voy a pedir perdón si él me hizo mal? ¿No? Dice la palabra: cuando estés delante de mi altar y tenga tu ofrenda para dejar, deja tu ofrenda a un lado y ve. Y te acuerdas, dice, no, que tu hermano tiene algo en contra de ti. No dice que yo tengo algo en contra de mi hermano, que tu hermano tiene algo en contra de ti. Deja tu ofrenda a un lado y ve y ponte a cuenta con tu hermano. Y entonces ven y deposita tu ofrenda. Amén.
¿Se da cuenta? Aunque usted no haya tenido la culpa, usted tiene el deber como hijo de Dios, como parte del reino de Dios, como algo que es natural de los hijos de Dios, pedir perdón y perdonar. Amén. Acercarse, pedir perdón y recibir el perdón de la persona, o de lo contrario, usted decir: acepto tu perdón. Y nuevamente continuamos con nuestras relaciones humanas entre cristianos. Amén. Ahí está la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque el ofender, mi hermano, o el ofenderse es algo común entre los seres humanos. Somos humanos. Sí, somos humanos, y de una u otra forma, aunque usted no quiera, vamos a ofender a alguien, ya sea con palabras, con acciones. ¿Sabe qué? A veces cuando hablamos ni nos damos cuenta, pero ya ofendimos a alguien. Pero si usted sabe que ofendió a alguien, pues acérquese, vaya, busque a esa persona y póngase a cuenta con Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone a usted. Amén. Ahí está la palabra. Pero ¿sabe qué? Para muchos cuesta. Esto es un trabajo. Es por eso, mi hermano querido, que la iglesia promueve. Por eso que la iglesia promueve de una u otra forma tiempo de recreación para todos aquellos que necesitan el favor de Dios, para que Dios pueda, a través del Espíritu Santo, animarle, fortalecerle, sanar las heridas en el corazón, producto de... Y por ende, una vez usted limpio, sanado, sanada, usted pueda mirar a su agresor y pedirle perdón o recibir el perdón. ¿Para qué? Para que Dios a usted lo perdone. ¿Sabe qué, mi hermano? Nunca vamos a ser libres si nosotros no perdonamos. Nunca usted va a ser libre si no perdona. A la vez que usted perdone, ¿sabe qué? Dios lo va a perdonar, entonces seremos libres. Amén. Pero si lo hace de corazón. Ahí está la palabra del Señor. Cuando dicen amén, tenemos que perdonar. Ahí está la palabra. Mire usted, tengo aquí unos datos que me interesa mucho decirle, mire, porque Jesús era exagerado. ¿Se acuerda? Cuando Jesús le dice: si vos estás haciendo esto en contra de tu hermano, mejor ponerte una piedra de molino. Imagínense, la piedra de molino era grande, solamente los asnos la movían. Y Jesús le dice: si vas a hacer piedra de tropiezo, cuidado, mejor ponerte la piedra de molino en tu cuello y te vas al mar, te lanzás al mar. En otras palabras le decía: te vas a lanzar al mar y nunca más vas a salir de ahí, ni siquiera para que te hagan un sepelio bonito, porque con semejante piedra, ¿cómo iba a salir? ¿Se da cuenta? Pero Jesús estaba hablando, no estaba exagerando, pero estaba hablando de la gravedad de hacer caer a mi hermano en la fe. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado de hacer caer a nuestros hermanos débiles en la fe. Seamos ejemplos. Y en esta situación, fíjese, Jesús le dice: que venga el que me debe 10,000 talentos. Imagínense, aquí le voy a dar unos datos sobre la moneda de aquel entonces. Los análisis sitúan esta cantidad de 10,000 talentos, escuche bien, en el rango de cientos de millones o miles de millones de dólares, hablando actualmente. Estamos hablando de 10,000 talentos. Un talento, escuche bien, un talento era igual a 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un día. Saque su cuenta. Un talento, escucha bien, era aproximadamente el salario de 16 a 20 años de trabajo. ¿Se da cuenta la cantidad inmensa que le debía a este hombre? Era una cifra deliberante, exagerada. Pero ¿sabe qué? Pero era una buena enseñanza. Era una buena enseñanza. No eras nada más bien comparado, fíjese bien, a los 100,000 talentos que le debían a este otro que le pidió perdón al Señor y fue y quiso ahogarlo hasta que le pague todo. 100,000 talentos o 100 talentos, ¿sabe cuánto era? Era 100 días de trabajo, porque un talento era un día de trabajo. Saque su cuenta usted. Saque su cuenta usted. Un talento solamente eran 16 a 20 años de trabajo. Imagínese usted. Y Jesús dice:
Traigan al que me debe 10,000 talentos. Estamos hablando de millonadas, hablando ahora en estos tiempos de dólares. ¿Qué iba a poder pagar? Algo inimaginable. Amén. Lo mismo. Si Dios comienza a tomar cuenta con nosotros, ¿sabe qué, hermano? Nosotros, usted y yo, no podemos pagarle a Dios nada. Al amor que Dios tuvo por usted y por mí. Amén. No podemos corresponder en nada al perdón que Dios te ha dado a ti y a mí. Cuando vino a la cruz de Calvario, murió y resucitó y nos da vida eterna. Nada, mi hermano. Por tal motivo, ¿por qué no voy a perdonar 100 denarios? ¿Por qué no voy a perdonar a mi hermano si Dios me pagó, si Dios me perdonó algo que yo no podía pagar? ¿Por qué no voy a perdonar a mi agresor? Amén. Eso le estaba enseñando Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántas veces usted tiene que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? El espíritu perdonador, ¿qué hace? No mide. Amén. No mide de cuánto. Dios es como ese rey que hace cuenta, mi hermano. Dios siempre hace cuenta con sus hijos. Amén. Hay dos cosas muy importantes cuando Dios hace cuenta. Hace cuenta cuando uno se convierte a Cristo Jesús. Dios está haciendo cuenta con esa persona y le perdona su deuda porque esa persona viene a Él a pedir misericordia. Pero muchas veces también Dios hace cuenta con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros en ciertas oportunidades pasamos ciertas circunstancias donde Dios nos llama, porque a veces las circunstancias adversas que el cristiano pasa, ¿sabe qué es? Dios moviendo para rendir cuenta con nosotros. Amén. La pregunta es, ¿será que nosotros vamos a ser hallados bien delante del Señor? En primer lugar, vemos aquí que todos debemos rendir cuenta a Dios. Usted y yo vamos a rendir cuenta a Dios, querido hermano. Y si usted no perdona, si usted no tiene un corazón perdonador, ¿sabe qué? Cualquier rato Dios te va a rendir cuenta. Amén. Cuidado, porque si usted no puede pagar, usted va a entrar a la cárcel hasta que pague el último centavo. Dice la palabra. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios ahora están en esa cárcel de la falta de perdón? Están hundidos, están metidos. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Quizás moribundos ya, porque tiempo y tiempo vienen arrastrando situaciones, experiencias malas, qué sé yo, tantas palabras negativas que le lanzaron aún desde la niñez, desde el vientre de la madre, o cuando fueron creciendo, o abusos, qué sé yo, ¿no? en los menores, y tantas otras cosas más. Y venimos cargando y cargando y cargando y metidos en eso, en lo más profundo de la cárcel de la falta de perdón, sencillamente por no reaccionar y pedir perdón o perdonar al ofensor y salir libre. Esta noche Dios te quiere hacer libre. Amén. Dios te quiere liberar, pero usted tiene que aceptar ese perdón de Dios. Tiene que levantarse en el nombre del Señor y aceptar el perdón que Dios ya le ha dado a usted. Y por ende, perdonar. Cuando de verdad buscamos a Dios, cuando de verdad nosotros amamos a Dios, ¿sabe qué, mi hermano? No va a ser difícil perdonar al ofensor. Dios necesita que sus hijos perdonen. Amén. Para que Él nos perdone. Póngase de pie. Note usted, mi hermano, que este tema que estamos hablando es sobre perdonar, y el que no perdona va a ser juzgado. Esto es un asunto de corazón, es un asunto espiritual, es algo crucial. ¿Por qué? Porque determina nuestra eternidad con el Señor. Determina nuestra eternidad. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Y aquí la palabra nos habla en la historia de este hombre, que al final y al cabo el hombre no entendió, sencillamente porque no era parte del reino de Dios. Dice la palabra del Señor que este hombre fue echado a la cárcel hasta que pueda pagar hasta el último centavo, sencillamente por no mirar el corazón compasivo de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Actuemos con justicia, porque Dios demanda justicia,
y Dios es justo. Amén. ¿Sabe qué? Dios es justo, Dios actuó con justicia con nosotros. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando el hombre pecó, automáticamente en la justicia de Dios lo separó de su gloria. Dice la palabra que en el huerto el hombre, Adán y Eva, pecó. ¿Y qué pasó? Automáticamente habían ángeles, dice, con espadas, resguardando, los sacó del huerto del Edén y los separó de esa gloria que ellos tenían día a día con el Padre. Amén. Los sacó de ese lugar. Pero ahora, en este tiempo, Cristo Jesús vino a restaurar esa relación con Dios. Amén. Él vino a hacerlo, mi hermano querido. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. ¿Cuánto vale tu perdón, mi hermano? ¿Sabe qué? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mi hermano querido, cuando alguien le haga algún mal, que desde luego en nuestra humanidad es posible que tengamos circunstancias así, ¿sabe qué? Recuerde que si usted tiene el amor de Cristo en su corazón, usted va ¿a qué? Va a perdonar. Amén. Va a perdonar. Asegúrese de hacerlo. ¿Y sabe qué? Y no se prive de la bendición y la paz que Dios da en el corazón del hombre cuando éste decide perdonar. Pero ojo en algo. Cuidémonos nosotros de ser piedra de tropiezo a nuestro hermano. Amén. Cuidémonos entre nosotros. Hay muchas maneras, no podemos pasar al tiempo, ¿no? Pero hay muchas formas en cómo yo puedo ser piedra de tropiezo para mi hermano cuando andamos con dobleces en la vida cristiana. Porque entre nosotros nos conocemos mayormente, ¿no ve? Entre el grupo de la iglesia nos conocemos, ¿no? Y hay grupos selectos que nos conocemos mejor todavía y sabemos las hochas y las fechorías que hacemos, ¿sí o no? Son los pinkies que tienen por ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Y cuántas veces en nuestra forma de actuar, mi hermano querido, lastimamos el corazón de otros? Amén. Y la Biblia nos habla de que nosotros no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios. Amén. Cierre su ojito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra que tú nos has dado, Señor amado. Recordándonos, Padre Santo, que así como tú nos perdonaste, Señor amado, nosotros también tenemos que perdonar, Padre Santo, a aquellos que nos hacen, Señor amado, algún mal. No solamente, Señor, tenemos que perdonar, tenemos que vivir una vida de perdón y misericordia, Padre Santo. Tenemos que desarrollar, mi Dios amado, una naturaleza de perdón y compasión, mi Dios amado, y misericordia y amor por otros, Padre Santo, por aquellos que nos ofenden muchas veces, Señor. Y por ende, Padre Santo, nosotros también vamos a cuidarnos, Señor amado, de no ofender a nadie, Padre Santo. Porque si no perdonamos de corazón, Señor, tampoco tú nos vas a perdonar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú seas, Padre Santo, tratando la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en esta noche, Señor. Hablando a nuestro corazón, aún cuando estemos ya predispuestos a descansar, Señor amado, ahí en nuestro dormitorio, en nuestra cama, Señor, que tu palabra esté ahí hablándonos, Señor amado, y motivándonos, Padre Santo, mi Dios amado, a retomar nuestra relación contigo, Señor amado, con un espíritu perdonador, Padre Santo. Y desear, Señor, ser libre, Padre Santo, de las ataduras, de las amarguras, Padre Santo. Ser libre, Padre Santo, de la raíz, Señor, de amargura que nacen aquellas personas que no perdonan, Padre Santo, que tienen falta de perdón, mi Dios amado. Y poder entender, Padre Santo, que si perdonamos, Señor amado, tú nos perdonarás y por ende seremos libres, Señor. Seremos libres, Padre Santo, en ti, mi Dios amado, porque tú nos haces libre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Sé propicio con aquellos que ahora necesitan de ti, Padre Santo. Sé propicio, Señor amado, con aquel, Señor, que está ahora padeciendo alguna enfermedad, ahí donde se encuentre, Señor amado. Tú seas sanando, tú seas liberando, tú seas, Padre Santo, mi Dios, quitando la dolencia, el malestar, Padre Santo, mi Dios amado. Levanta, Padre Santo, al que está caído, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor.
Sé propicio, Padre Santo, con aquellos que están pasando situaciones, Señor, adversas en sus vidas, Padre Santo. Tú conoces, Padre Santo. Ahí esté tu amor, Señor amado, trabajando, liberando, Señor amado, trayendo paz, seguridad en su corazón de que tú estás trabajando a favor, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanitos. El día de mañana tenemos el evento de Mujeres del Reino aquí en la iglesia.